Buenos días, soy José Antonio Vera, profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia. Quisiera compartir con ustedes una propuesta de renovación pedagógica para la enseñanza de la historia y la teoría de la enfermería que comenzaremos a pilotar durante el curso académico 26-27 en la sede de Cartagena de la Facultad de Enfermería y cuyo título provisional es Pensando históricamente para ofrecer un mejor cuidado. Renovación pedagógica en historia y teoría de la enfermería mediante narrativa inmersiva, dramatización histórica e inteligencia artificial generativa. El proyecto nace de una pregunta muy sencilla: ¿cómo conseguir que nuestros estudiantes empiecen a pensar históricamente? Considero que conocer la historia de una profesión o de una disciplina científica no consiste únicamente en recordar fechas o nombres, consiste en comprender cómo se construyen las profesiones o los paradigmas científicos, cómo evolucionan las ideas y cómo determinadas decisiones siguen influyendo en la práctica enfermera actual y en el reconocimiento que recibimos de la sociedad. La historia ocupa un lugar fundamental en la formación universitaria porque permite comprender cómo se ha construido la identidad profesional y cómo los cambios sociales, científicos y culturales han configurado el cuidado como disciplina. Sin embargo, con frecuencia continuamos enseñando con un enfoque predominantemente cronológico centrado en acontecimientos y personajes, lo que dificulta que el estudiantado desarrolle un auténtico pensamiento histórico. Autores como Sam Weinberg o Peter Seixas sostienen que aprender historia no consiste en memorizar fechas, sino en interpretar fuentes, contextualizar los hechos y comprender los procesos que explican el presente. En la formación enfermera, además, la historia desempeña un papel decisivo en la construcción de la identidad profesional. El denominado currículo oculto, escrito por Raso, transmite valores, modelos profesionales y formas de entender la profesión que muchas veces permanecen implícitos durante la formación. En este contexto, la narrativa constituye una estrategia especialmente valiosa. Pamela Wood demuestra que los relatos históricos favorecen la reflexión crítica y permiten conectar emocionalmente con la experiencia profesional. Al mismo tiempo, mi admirado Nucio Ordine nos recuerda que la universidad no debe limitarse a formar profesionales técnicamente competentes, sino personas capaces de pensar críticamente y comprender el valor del conocimiento humanístico. Por otra parte, la irrupción de la inteligencia artificial generativa abre nuevas posibilidades educativas. Sin embargo, como muestran las revisiones recientes, entre ellas la de Ogunleye, su verdadero potencial no reside en sustituir al profesorado, sino en apoyar diseños pedagógicos innovadores. En este proyecto, la inteligencia artificial no constituye el objetivo de la innovación, es simplemente una herramienta al servicio del pensamiento histórico, del rigor científico y de una experiencia de aprendizaje más participativa. Esta propuesta parte de una idea sencilla: la innovación tecnológica no equivale necesariamente a innovación pedagógica. La incorporación de inteligencia artificial, realidad virtual o cualquier otra tecnología únicamente tiene sentido cuando responde a objetivos educativos claramente definidos. Nuestro propósito no es utilizar inteligencia artificial porque esté de actualidad. Nuestro propósito es rediseñar la experiencia de aprendizaje. La tecnología será únicamente una herramienta al servicio de una finalidad más importante: desarrollar pensamiento histórico, fortalecer la identidad profesional y promover una comprensión crítica del devenir de la enfermera. ¿En qué consiste la innovación? Pues el proyecto introduce varios cambios metodológicos. El primero consiste en sustituir parcialmente la explicación exclusivamente cronológica por una enseñanza centrada en procesos históricos. Hasta ahora analizábamos distintos acontecimientos que ocurrían simultáneamente en una época determinada. En esta propuesta queremos además comparar un mismo proceso histórico en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, cómo ha evolucionado el concepto de cuidado o el concepto de hospital o el concepto de salud y enfermedad, cómo se han construido la autonomía profesional, cómo han influido las guerras, cómo ha cambiado la posición social de las enfermeras. Este enfoque permitirá comparar contextos históricos diferentes para comprender continuidades y transformaciones. Siguiendo a Vario Bungen, nos preguntaríamos si el motor de la historia es el consenso o el conflicto, o quizás, si me permiten, si esta dicotomía está superada.
La segunda innovación incorpora una narrativa inmersiva. Los estudiantes conocerán una enfermera viajera en el tiempo que irá descubriendo personajes, objetos y acontecimientos históricos. La inteligencia artificial generativa se utilizará exclusivamente para ayudar a construir diálogos dramatizados entre personajes históricos, siempre apoyados en fuentes documentales acreditadas. No se pretende sustituir el conocimiento histórico, sino facilitar una contextualización más atractiva de los contenidos. Otro elemento a considerar será el aprendizaje basado en objetos. Disponemos de uniformes históricos cedidos por el Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia, así como material procedente de préstamos familiares de antiguas enfermeras y practicantes. Además, se prevé utilizar reproducciones obtenidas mediante impresión tridimensional para contextualizar determinados procesos históricos. El objetivo es que los estudiantes aprendan a interpretar las fuentes materiales como documentos históricos y comprendan que la historia también puede leerse a través de estos objetos. No se trata únicamente de enseñar con objetos, sino de enseñar a pensar históricamente a partir de la cultura material de la enfermería como fuente histórica. Queremos que los estudiantes dejen de contemplar los objetos como piezas de museo y comiencen a leerlos como auténticos documentos históricos. Uniformes, instrumental clínico, patentes, documentos, insignias, fotografías o utensilios de cuidado no son simples objetos del pasado. Nos permiten preguntarnos quién los diseñó, para qué contexto, qué necesidades resolvían, qué papel desempeñaban las enfermeras en aquella sociedad, qué valores y conocimientos científicos reflejan o qué relaciones de género y poder estaban presentes. Como nos enseñó Julio Aróstegui, fuente es todo objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo. En esta experiencia piloto, los objetos se incorporan como fuentes primarias de aprendizaje, permitiendo que el estudiantado formule hipótesis, contextualice históricamente las piezas, contraste diferentes tipos de fuentes y construya interpretaciones fundamentadas. De este modo, el objeto deja de ser un recurso expositivo para convertirse en un detonante del pensamiento histórico. La propuesta combina el análisis material con la narrativa inmersiva y la dramatización histórica. Un uniforme de practicante, una jeringa de Leticia Kerr o una patente de Bessie Bloom Griffin o una bolsa de ostomía desarrollada por Elise Sorensen. Dejan de contemplarse únicamente desde su dimensión técnica para analizar también las circunstancias sociales, científicas y de género que hicieron posible su aparición y su impacto en la evolución de la profesión enfermera y en el bienestar de todos. La propuesta incorpora igualmente una perspectiva de género e interseccional, ya que la historia de la enfermería no puede entenderse sin analizar las relaciones de poder que condicionaron el reconocimiento profesional de muchas mujeres. Por ello, se presentará especial atención a figuras como Florence Nightingale, Mary Seacole, Virginia Henderson, Concepción Arenal, Isabel Zendal, Luisa Rosado y otras protagonistas cuya trayectoria permitirá reflexionar sobre desigualdad, liderazgo, innovación científica y construcción del conocimiento disciplinar, como Juan Hernández Conesa, Paloma Moral de Calatrava, María Ruzafa, Rosa María Alberdi, que junto con Milagro Segura, cartagenera y nombrada en el 2003 con 66 años y toda una vida dedicada a la enfermería, profesora honoris causa de la Escuela de Enfermería de Cartagena, de la extinta Escuela de Enfermería. Estas formaron parte de un grupo de intelectuales que haría posible en España la integración de la enfermería en la universidad. El objetivo no es únicamente recuperar nombres propios, sino analizar críticamente los discursos históricos que han configurado la profesión. Ofertaremos a nuestros estudiantes para que indaguen en su entorno cercano, referentes profesionales, familiares jubilados o esa cuidadora informal que acompaña a los abuelos o cuida a una persona dependiente y que entiendan que el cuidado, sea en casa o fuera, no es el problema, sino el reconocimiento social de ese cuidado.
Preguntémonos en qué espacio se sostiene la desigualdad y cómo transformar esa realidad. El sistema educativo es clave en cualquiera de sus niveles. Debe ser un antídoto contra actitudes de desigualdad que pueden percibirse en ámbitos públicos, privados o domésticos. Y en este sentido me declaro ordiniano, comulgo con el pensamiento del profesor Nucio Ordine. Así, este proyecto no es una innovación con inteligencia artificial, es una reflexión sobre cómo renovar la enseñanza de la historia en una universidad cada vez más hipertecnológica sin renunciar al humanismo. En este marco, la inteligencia artificial deja de ser el centro del discurso y pasa a ocupar el lugar de herramienta al servicio de una renovación pedagógica fundamentada, crítica y humanista. Este proyecto comenzará como una experiencia piloto durante el próximo curso y la evaluación combinará diferentes estrategias. Se analizará el rendimiento académico del estudiantado y se comparará con cursos anteriores. Se dispondrá una encuesta de satisfacción al finalizar la asignatura. Además, se obtendrá información valiosa del grupo focal con estudiantes que realiza de forma periódica el vicedecanato de calidad para conocer la percepción del estudiantado sobre la utilidad de las distintas actividades y cuyo informe facilitan a todos los profesores. Por lo tanto, recogeremos propuestas de mejora antes de presentar el proyecto a la convocatoria institucional de innovación docente de nuestra universidad para el curso académico 27-28. Para finalizar, quisiera destacar una idea. La innovación educativa no consiste simplemente en incorporar nuevas tecnologías al aula. La verdadera innovación consiste en replantear cómo aprenden nuestros estudiantes. Creemos que enseñar historia y teoría enfermera implica formar profesionales capaces de interpretar críticamente el pasado para comprender mejor el presente y ejercer una práctica más reflexiva y fundamentada, no solamente como futuro profesional, sino ya como estudiante y ciudadano en un mundo de futuro incierto. En este proyecto, la inteligencia artificial no sustituye al profesor ni a las fuentes históricas, porque el objetivo sigue siendo el mismo que ha guiado siempre la educación universitaria: formar personas capaces de pensar críticamente, dialogar con la evidencia y construir conocimiento. Agradeciendo su atención, quiero terminar como ordiniano con esta reflexión del profesor Ordine. El contacto directo con el estudiante en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido a la enseñanza. El aula es el lugar físico de encuentro con nuestros alumnos y la lejanía física destruye el verdadero sentido de la docencia. Para Ordine, la presencialidad no es una alternativa, sino una necesidad vital como docente. Los profesores y estudiantes necesitan dialogar e interactuar y formar una comunidad. Muchas gracias por su atención. Les leo en las preguntas.